Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos y hermanas, hoy le pido a Allah subhanahu wa ta'ala, estamos empezando la segunda clase sobre el árbol de la fe. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude a seguir con estos estudios, nos encomendamos a Él. Le pido que nos dé bendiciones sobre el esfuerzo de aquella gente que nos reunimos para aprender sobre su causa y para su causa. Vamos a repasar algo acerca de la clase pasada. Para quienes no estuvieron en la clase pasada, voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos. Este libro se basa en un aya que dice: ¿por qué no observas el siguiente ejemplo que te propone Allah? Una palabra buena es como un árbol bondadoso, cuya raíz está firme y sus ramas se extienden hacia el cielo, y da frutos en toda época del año, con el permiso de su Señor. Así es como Allah expone ejemplos para que la gente reflexione. Este árbol es el árbol de la fe. Habíamos dicho que los sabios dicen que tiene 4 comparativos y que lo comparaban con el creyente en 4 cosas. Que lo comparaban con lo que dice Kalimatun Tayyiba, Tayyib, de que el árbol es bueno, la palabra es buena, el creyente es bueno. Menciona la palabra Thabit, que es firme. Así es, la fe debe ser firme en el creyente. Far'uha, dice, tiene ramas. La fe del creyente también debe tener ramas, tiene que tener ramificaciones. Y después dice que da frutos. Y así es como el creyente debe ser, que debe de dar provecho, que debe de dar beneficios hacia los demás. Entonces es por eso el ejemplo que se daba acerca de la fe. Estoy viendo mensajes. Sí, que sí se escucha, no hay ningún problema, ¿verdad? Hasta ahorita. Bien. Entonces lo primero era el comparativo. Lo segundo es que el imán, la fe, es establecer la religión. Es lo más importante de la religión, porque como lo vimos en ejemplos pasados, cuando le preguntan al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el ángel Gabriel dice: dime acerca de la fe. Responde que la fe cree en Allah, y después menciona creer en Allah, en los ángeles, en los libros, en los mensajeros, ¿sí? Y en el destino, tanto el bien como su mal. Por lo tanto, vimos que la fe, pues es la religión en sí, es lo más importante que está en nuestro corazón, que Allah subhanahu wa ta'ala pues había escogido a la gente que tiene esta fe, y es que nosotros tenemos que cuidarla, nosotros tenemos que regarla, en el sentido como uno riega a una planta, que si uno le da agua, esta planta crece. Vimos la clase pasada de que el Sheikh decía: y todas las cosas que te ponemos aquí no las tomamos sino solamente del Corán y de la Sunna, que es quien lo explica. Quiere decir que las cosas relacionadas a la fe, uno no las debe tomar de cosas que se basen en sueños,
en porque yo pienso tal o porque fulano piensa tal, sino son cosas que se deben de tomar no a la ligera, sino solamente del Corán y de la Sunna. El Sheikh terminaba lo que era la introducción la vez pasada diciendo, por eso que el siervo próspero se esfuerza en conocer todos estos asuntos de la fe, conocer sus características, sus razones, los fundamentos, con conocimiento. Dice, porque lo que le toque el bien y el éxito, o sea, conforme ustedes quieran tener fe, el éxito en esta vida, será conforme ustedes aprendan acerca de la fe. ¿Sí? El Sheikh decía, es por eso que uno se debe esforzar en conocer esto, porque conforme tú quieras prosperidad en tu vida como musulmán, es el esfuerzo que tú tienes que hacer para aprender los fundamentos de la fe. ¿Sí? Y dice, para que esto sea conforme a lo que se encuentre dentro de tu corazón. Vamos a seguir con la siguiente aya. Dice Alá en el Corán, en su traducción en español, los creyentes son aquellos que cuando les es mencionado el nombre de Dios, cuando les es mencionado el nombre de Allah, sus corazones se estremecen, y que cuando les son recitados sus versículos, les aumenta la fe y se encomiendan a su Señor. Son quienes realizan la oración, dan caridad, parte de lo que les he proveído. Estos son los verdaderos creyentes que alcanzarán grados elevados ante su Señor, el perdón y un sustento generoso. Alá describe a los creyentes con estas características que comprenden el establecimiento de los fundamentos de la religión, que comprende tanto internamente como externamente. Lo describe con la fe en Él, una fe que influye en su creencia, en palabras y acciones tanto internas como externas. Les estoy leyendo lo que dice el Sheikh acerca de esta aya. Después les voy a dar una pequeña explicación. Sigue el Sheikh diciendo, con la firmeza de la fe en sus corazones. Su fe aumenta cada vez que les son recitadas las aleyas de Allah. Aumenta estremecimiento y su veneración ante el recuerdo de Allah. En sus corazones, cuando estos están solos, se encomiendan a Allah, depositando todos sus asuntos y confianza únicamente a Él. Establecen de la misma manera la oración obligatoria y recomendable, de una manera interna y externa. Dan su zakat, sus gastos obligatorios y recomendables. Quienes permanezcan dentro de estas características no permanecerán sino en busca del bien, alejándose del mal. Es por eso que dice, estos son los verdaderos creyentes. Aquellos que merecen ser escritos con estas características, quienes concretizan el establecimiento de ello tanto externo como interno. Después recuerda su gran recompensa, ya que hace estas características en esta aya Allah menciona las cualidades de los creyentes, vean las recompensas que da. Y se tendrán el perdón. Y el perdón comprende alejar todo mal. Comprende que se alejen de ellos todos los perjuicios. Tendrán como recompensa, que también se menciona en el aya, el aumento de grados ante su Señor. Y la tercera recompensa que menciona en el aya, un sustento generoso, que comprende las bendiciones que ningún ojo haya visto, ni que ningún oído haya escuchado, ni ningún corazón haya sentido. Vamos a leer nuevamente el aya y la vamos a explicar. Los creyentes son aquellos que cuando les es mencionado el nombre de Allah, sus corazones se estremecen. Cuando les son recitados sus versículos, les aumenta la fe, se encomiendan a su Señor. Son quienes realizan la oración, dan caridad y parte de lo que les he proveído.
estos son los verdaderos creyentes, que alcanzarán grados elevados ante su Señor, el perdón y un sustento generoso. Bien, en primer lugar, dice, son las características del creyente, pero ¿de qué creyente estamos hablando? ¿De qué creyente creen que estamos hablando aquí? Es del creyente que se le dice es el creyente completo. ¿Por qué? Porque Alá en el Corán menciona, dice, Ulaika al-mu'minuna haqqa, ¿sí? Dice, estos son los verdaderos creyentes. En el aya, cuando los menciona, ¿sí? Menciona, Ulaika humul mu'minuna haqqa, ¿sí? Así es. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, por ejemplo, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Se no creerá ninguno de ustedes hasta que no quiera para su hermano lo que quiera para sí mismo. Y la traducción o lo que sería el significado de eso sería de que la fe no es completa de alguien que no quiera para su hermano lo que quiera para sí mismo. Aquí dice, los creyentes son aquellos que cuando les es mencionado el nombre de Allah, sus corazones se estremecen. Quiere decir que son los verdaderos creyentes. O sea, la descripción de esta aya está en la Sura 8 y el versículo del 2 al 4, dice que son los verdaderos creyentes. Y Alá en una parte dice, esos son los verdaderos creyentes. Sí, porque son creyentes en secreto, son creyentes en público. Dice, se estremecen sus corazones, y eso es por su gran conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala, el gran conocimiento que tienen de él. Hay una aya que dice Allah en el Corán, ciertamente le temen a Allah de sus siervos, dice al-ulama, los siervos que conocen a Allah. Por eso, en esta aya dice, los creyentes son aquellos que cuando escuchan las aleyas de Allah, sus corazones se estremecen. ¿Por qué? Porque conocen a Allah, conocen su grandeza, conocen sus nombres, conocen sus atributos y conocen cómo es que se debe de venerar. Dice, si se les menciona las ayas, aumentan su fe. Hay en un versículo del Corán, en el capítulo 9, en aya 124, dice, cuando un capítulo del Corán es revelado, hay entre ellos quienes dicen, ¿a quién aumenta su fe? Mientras que a los verdaderos creyentes sí les aumenta su fe y se alegran por eso. La lectura del Corán es lo que más va a agrandar la fe, es de las cosas que más van a agrandar la fe. Escuchar las palabras de Allah. El escucharlo no como una música de fondo, el tratar de escucharlo a través de entenderlo. Yo los invito a que traten de poner, quienes no saben árabe, yo recuerdo cuando yo no sabía árabe, la manera en que yo trataba de ir aprendiendo el Corán era, ya cuando aprendí a leer, lo leía en árabe y no lo aprendía si no lo sabía en español, veía las traducciones y lo iba aprendiendo poco a poco. También de las cosas que hacía, por ejemplo, allá por allá, irla escuchando, pero ir leyendo también la traducción, tratar de ir entendiendo. Allah en el Corán dice, ¿acaso no reflexionan el Corán? ¿Acaso no reflexionan la palabra? Dice, este es un libro que se ha descendido para la gente que reflexiona. Entonces, una de las pruebas es esta aya también para decir que la fe aumenta. ¿Sí? Dice, los creyentes, los verdaderos creyentes, son aquellos que cuando se les menciona las ayas de Allah, les son recitados sus versículos, les aumenta la fe. Quiere decir de que si tú dejas los versículos de Allah por otra cosa,
En lugar de que aumente tu fe, esta puede disminuir. Tú tienes dos opciones en hacer cosas que aumenten tu fe o que la disminuyan. Entonces nosotros estamos estudiando este libro para tratar de que nuestra fe aumente. Y eso va a ser haciendo las cosas buenas. Esos son quienes realizan la oración. ¿Sí? Son quienes sus corazones están dirigidos a Allah. Y son quienes se encomiendan a Allah también. ¿Sí? Saben que toda prosperidad está en lo que Allah ha destinado para ellos, que todos sus beneficios están en las manos de Allah, quienes dejan todos sus asuntos para Allah. Y fíjense cómo aquí en esta ayah Allah menciona actos internos y actos externos, que el Sheikh en el libro le da mucho énfasis en eso, de que la fe son asuntos internos y externos también. O sea, porque hay mucha gente que dice que la fe solamente tiene lo que vale lo que uno siente adentro, sin nada que ver afuera de asuntos externos. Entonces, aquí Allah pone el Sheikh como una prueba, una ayah del Corán, donde Allah en el Corán dice, ¿cuáles son los asuntos internos que menciona en el ayah? Dice, si les es mencionado el nombre de Dios, sus corazones se estremecen. Uno no puede ver por fuera, o a menos que alguien esté escuchando el Corán y esté llorando, que su corazón está estremecido. Pero aquí ese es un acto externo de que tú sabes, de que escuchas el Corán y te sientes tranquilo. O algo. Eso no es algo que no se ve, solamente lo puede experimentar quien lo tiene y es algo interno. Si les aumenta su fe. Y como también ese es algo, uno no sabe si le aumentó la fe a otro, a menos que haga sus acciones pues suban, sigan siendo mejores. En ese caso sí se puede ver. Y se encomiendan a su Señor. O sea, aquí menciona 3 actos que son internos, que uno no puede ver por fuera, que en este caso es aumentar la fe, estremecer el corazón y encomendarse más a Allah. Son 3 actos que no se ven. Y después menciona 3 actos que sí se ven, que son los que es establecer la oración, dar el zakat y gastar de lo que les he proveído. Entonces, Allah en esta ya menciona 3 actos internos, 3 actos externos y 3 recompensas. Dentro de las 3 recompensas, Allah dice, son los verdaderos creyentes, los describe como los verdaderos creyentes que alcanzarán grados ante su Señor. O sea, que tendrán los grados más elevados. Esa es la primera recompensa, que tendrán los grados más elevados. Segunda recompensa, que tendrán el perdón. Y el tener el perdón era lo que les decía, que Alá los va a alejar en esta vida, el que comprende alejarlos de todo mal, de todo lo perjudicial. Y por última parte, dice, y tendrán un sustento generoso. Tendrán un sustento generoso. Si tú quieres tener un sustento generoso, sea un buen creyente, que es lo que te va a dar felicidad en esta vida. Seguimos con el libro, dice el Altísimo, y después el Sheikh va a mencionar otra aya. Dice, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Se bienaventurados los creyentes que en sus oraciones son humildes. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Así que se apartan de las frivolidades. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Bueno, antes dice وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاةِ فَاعِلُونَ. Aquellos que dan el zakat, si pagan el zakat, después preservan sus partes privadas. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Si solo cohabitan con sus esposas o los que posee su diestra,
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Dice, y porque dice, quien busca algo más allá de eso estará transgrediendo. وَالَّذِينَ بِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Son aquellos que depositan la confianza que es depositada en ellos, son fieles a ella y son los que cumplen sus compromisos y acuerdos. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Son aquellos que preservan sus oraciones. أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. Ellos serán los herederos. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Que son los que heredarán el Firdaus, que el Firdaus, habíamos dicho, está en la sura de los creyentes, de la aya 1 a la 11. Son los que heredarán el Firdaus, en la que morarán por toda la eternidad, y ahí acaba el aya. ¿Sí? Dice el Sheikh, informa sobre las buenas nuevas para los creyentes, a quienes los describe en sus oraciones son humildes, hasta el final de las ayas. Por lo tanto, quien complete estas características será un verdadero creyente. Dentro de esta aya comprende el establecimiento de las obligaciones, tanto internas como externas, alejarse de las prohibiciones y de los asuntos no recomendables. Haber completado su fe merecen heredar el rango del jardín del Firdaus, que es el jardín más alto del paraíso, debido a que ellos llevaron a cabo las mejores acciones. Si esto es una muestra clara cómo la fe comprende creencia, modales y acciones internas y externas, dando como consecuencia el aumento de ella al aumentar estas características y en llevarlas a cabo, así como su debilidad al ser negligentes con ellas. O sea, quiere decir que si uno hace las buenas obras, ¿sí?, va a aumentar la fe. Si uno es negligente en estas obras que se mencionan, pues la fe va a disminuir. Dice, la gente en la fe tiene diferentes grados. Los apresurados en hacer el bien. En el Islam se consideran a la gente en 3 grados. La gente que se apresura a hacer lo bueno. Son aquella gente que está compitiendo en siempre hacer cosas buenas. Y se alejan de lo malo, pero aparte también hacen las cosas recomendables. Y las cosas que, aunque uno las puede hacer, pero no son recomendables, se alejan de ellas. Son los que se alejan de aquello que se le llama lo permitido y necesario. El segundo tipo de gente son los moderados, son quienes cumplen con las obligaciones y dejan las prohibiciones. El tercer tipo de gente son los injustos consigo mismos, quienes son los que dejan algunas obligaciones de la fe y hacen algunas prohibiciones. Alá en el Corán dice, luego hice que heredaran el libro a quienes elegí entre mis siervos, pero entre ellos hay quienes son injustos consigo mismos, otros los que ponen práctica con moderación y otros que con el permiso de Allah se apresuran en hacer el bien, y este es un favor inmenso. Está en la Sura 35, en el Aya 32. Aquí dice, bienaventurados son los creyentes, en el Aya dice, es decir, los completos. Y el falah, lo que es el éxito, ¿sí? Quienes tendrán éxito son los que tendrán la felicidad en esta vida y en la otra. Cuando se dice que alguien va a tener éxito dentro del Corán, es a que se refiere que tendrá la felicidad en esta vida y en la otra. Y dice, ¿quiénes son ellos? Pues son los que establecen los asuntos que el Islam encomienda. Son los que se apartan de las frivolidades, los que dan su zakat, los que preservan sus genitales, ¿sí?, sus partes íntimas solamente con su pareja. Y son los que no transgreden la ley, dice, son los que son fieles a lo que se les deposita. Sí, son los fieles a que si tú le encargas algo a esa persona, te lo va a cuidar. Es lo que se le llama el amana. Son aquellas personas que cumplen sus compromisos, son aquellas personas que cumplen los acuerdos, son aquellas personas que cumplen las oraciones. Entonces, aquí
en esta última aya dice que hay tres tipos de personas. Las personas que son Sabiqul Khairat, Sabiqun al-Muqarrabun, son aquellas personas que compiten por hacer el bien, ¿sí? Que hacen todo lo bueno, se alejan de todo lo malo, hacen las cosas recomendables, o sea, aparte de sus 5 oraciones, hacen las oraciones fuera de esas 5, las que son mejores hacerlas, por ejemplo, en la noche, en el tercio de la noche, las oraciones que se les considera sunna, ¿sí? Las oraciones que son recomendables, por ejemplo, 2 oraciones antes del Fajr, las 4 oraciones antes del Duhur, 2 oraciones después del Duhur, y 2 después del Maghrib, 2 después del Isha. Hacen oraciones recomendables, son los que hacen más allá, no nada más se fijan en sí mismos, sino se fijan también en los demás, hacen por los demás. Los que son en medio son aquellas personas que no hacen las cosas recomendables, pero se alejan de lo que es prohibido. Sí, es como la persona que llegó con el profeta sallallahu alaihi wasallam y le preguntó, y el profeta sallallahu alaihi wasallam le respondió sobre los pilares del Islam. Le dijo, si hago con eso yo ya la hice, y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, sí, dijo, sin aumentar ni disminuir nada. O sea, la persona le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam, con eso me es suficiente si yo llevo a cabo estos 5 pilares. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, si no aumentas ni disminuyes nada. Esa es la persona que es la intermedia, ¿sí? Los moderados. Y estas 2 personas son las que dicen los eruditos islámicos, que son los que entrarán al paraíso sin ser juzgados y sin ser castigados. Son aquellos que tienen una fe, la fe obligatoria, siempre cumplen con ella, y la recomendable, lo que es recomendable lo dejan porque a alguien no se le castiga si no hace un acto que es recomendable. Es por eso la importancia de establecer los 5 pilares del Islam. ¿Sí? ¿Por qué? Hay mucha gente que ni siquiera puede dar zakat. O sea, si ustedes se fijan en la facilidad que es cumplir con los 5 pilares, ¿sí? La peregrinación a la Meca es solamente una vez en la vida. El cumplir con el ayuno de Ramadán, ¿sí? También es una vez al año. Lo único que es constantemente son las oraciones. Y es algo que Allah Subhanahu wa Ta'ala te da por el bien de ti mismo. Por eso, si en el día Allah da tanto, ¿por qué no cumplir con ello? ¿Sí? Establecer tus horarios, el comprender de que este es un bien para ti mismo. Allah Subhanahu wa Ta'ala no necesita que nosotros lo adoremos, ¿sí? Las oraciones son la que va a dar fe, lo que va a hacer que en tu día tengas prosperidad. Por lo tanto, el dar el zakat, mucha gente lo necesita, no es de que lo tenga que dar, sino la gente que tiene, con eso purifica sus bienes, y muchos necesitan, aparte de lo que es el zakat, o sea, no sería difícil llevarlo a cabo porque muchos no pueden ni siquiera darlo. Entonces, al contrario, necesitan que se les dé a ellos lo que es el zakat. Y los pilares del Islam es algo que es sencillo, que es pesado si uno lo ve como algo que ya es una costumbre, pero si sabemos que esto nos va a aumentar, todas las cosas que nosotros hagamos, que Allah ordena que hagamos, es por un bien propio, por un beneficio para nosotros, y es como lo debemos de ver así. Si Allah lo encomienda, dice, es un bien para nosotros, y eso va a hacer que a la vez, conforme nosotros vayamos cumpliendo lo que Allah nos ordena, es como mejor prosperidad vamos a tener, ¿sí? Dice, puede ser que Allah relacione con la fe a las buenas acciones o a la piedad,
la paciencia, si es necesario recordar lo relacionado a ella, para que no se piense que solamente con tener fe en el corazón basta. Fíjense, es aquí a lo que vamos. Sí, puede ser que Alá relacione con la fe a las buenas acciones, o a la piedad, la paciencia, si es necesario recordar lo relacionado a ella, para que no se piense que solamente con tener fe en el corazón basta. ¿Cuántas ayas en el Corán dice los creyentes cobran rectamente y después mencionan un adjetivo de ellos? Si las acciones buenas son partes de la fe, un requisito de la fe, dado que con ellas se concretiza lo que es la fe. Por lo tanto, quien se pregona como un creyente, o sea, quien dice yo soy un creyente, y él no hace lo que Alá ordena y su mensajero respecto a las obligaciones y deja las prohibiciones, no es veraz en su fe. Sí, vamos de nuevo, dice, las acciones buenas son parte de la fe, un requisito de la fe, dado que con ellas se concretiza lo que es la fe. Por lo tanto, quien dice que es un creyente, pero él a su vez no hace lo que Alá dice y no hace lo que el mensajero dice respecto a lo que se debe de hacer y respecto a lo que no se debe de hacer, entonces no es veraz en su fe. Vamos a explicar muchas veces Alá en el Corán, aquí a lo que se refiere el Sheikh, es que dice, puede ser que Alá relacione con la fe a las buenas acciones, o a la piedad, o a la paciencia. Un ejemplo de ellos es de que Alá en el Corán dice, Innal ladina amanu, ciertamente aquellos que creen, wa amilu salihat. Dice ciertamente aquellos que creen y hacen buenas acciones. Aquí Alá dice que creen. Dice, Inna ladina amanu. El amanu significa el imán, ¿no? Dice, wa amilu salihat. Dice, y obran correctamente. Entonces, hay muchas ayas, muchos versículos del Corán, bastantes, donde después de eso, y aquí precisamente en la explicación del libro en árabe mencionan muchas, ¿sí? Vienen bastantes párrafos donde se hace esa relación entre cuando se dice amanu o amilu, o por ejemplo también al se dice watawasaw bil haqq, se invitan a la verdad, watawasaw bis sabr. ¿Sí? Entonces hay una relación siempre entre la fe y otra cosa. Por ejemplo, dice alladina amanu wa kanu yattaqun, o sea, aquellos que creen y tenían fe, tenían piedad, tenían piedad. O sea, parte de la piedad es parte también de la fe. Entonces, aquí a lo que hace énfasis es que mucha gente dice, solamente basta con lo que yo tenga en el corazón y las acciones las dejan a un lado. O sea, aquí a lo que el Sheikh quiere dar énfasis es de que no porque tú creas, si esas acciones no se ven, si eso que tú tienes en el corazón no se ve en las obras, no es una fe completa. Porque Alá en el Corán liga a la fe con una acción. ¿Sí? Fíjense, aquí viene, después dice el Sheikh, dice, como Alá relaciona entre la fe y la piedad. En el aya dice, los amigos cercanos de Alá no han de temer ni estarán tristes, porque creyeron y fueron piadosos. Alá inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. O sea, los amigos de Allah no temerán ni se entristecerán porque creyeron y fueron piadosos. Se recuerda la fe completa en sus corazones, sus creencias y buenos deseos, así como las buenas acciones. El
el creyente no completará eso hasta que se aleje de aquello que hace enojar a Allah, como a la incredulidad, la corrupción y la desobediencia. Es por eso que finaliza con la palabra y fueron piadosos. Alá describe a lo mejor de su creación. Dice, Dios les ha infundido el amor por la fe. Allah les ha infundido el amor por la fe, embelleciéndola en sus corazones y los hizo aborrecer la incredulidad, la corrupción y la desobediencia. Estos son los bien guiados. Ese es el favor y la gracia que Allah les ha concedido. Allah todo lo sabe y Él es el sabio. Aquí hay otra aya. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Dios les ha infundido el amor por la fe. Sí, es la mayor bendición. Sí, que Allah infunda la fe en el siervo, que la embellezca en su corazón, que le haga probar su sabor, que guíe su cuerpo hacia las acciones a las que el Islam encomienda, haciendo a Allah que aborrezca todos los tipos de prohibiciones. Allah es sabio sobre quien merece ser favorecido con esta gracia, conocedor para poner los asuntos en el lugar que le corresponde. En un hadith auténtico transmitido por Anas, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, 3 asuntos que se encuentran en alguien encontrará la dulzura de la fe. Este hadith es un hadith muy famoso, ¿sí? Que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, 3 asuntos que se encuentran en alguien encontrará la dulzura de la fe. ¿Sí? Que Allah y su mensajero sean más amados que cualquier otra cosa. Amar a una persona que no lo haga sino por Allah. Detestar regresar a su religión como detestaría ser arrojado al fuego. Es en un hadith que está en Bukhari y Muslim. 3 asuntos que se encuentren en alguien encontrará la dulzura de la fe. Que Allah y su mensajero sean más amados que cualquier otra cosa. Amar a una persona que no lo haga sino por Allah. Y detestar regresar a su religión como detestaría ser arrojado al fuego. Inshallah, pues con este hadith vamos a empezar mañana, la próxima clase, y vamos a repasar ahorita, aquello de lo que vimos el aya acerca de los creyentes son aquellos que cuando les he mencionado el nombre de Dios, sus corazones se estremecen. Esta aya decíamos que tenía 3 acciones internas que describen al verdadero creyente, que era que sus corazones se estremecían cuando escuchan las palabras de Allah, que les aumenta su fe y se encomiendan a Él. ¿Sí? Se estremece en el corazón, aumenta su fe y se encomiendan en Allah. Son actos internos. Actos externos establecen la oración, dan el zakat y gastan. Sí, dan caridad de lo que les hemos proveído. Después tienen 3 recompensas, aparte de que son escritos como verdaderos creyentes. Se tendrán grados de su Señor, tendrán perdón de su Señor y tendrán un sustento generoso. Son 9 cosas en esta aya. Después vimos el aya con la que empieza la sura 23, que es los creyentes, ¿sí? Y decíamos que el falah, dice, tendrán éxito los creyentes, es lo que es ser feliz en esta vida y en la otra. Y vimos que son las características con las que menciona son establecer la religión. Si tú estableces lo que el Islam te encomienda, vas a tener éxito, ¿sí? Y entre eso mencionaba establecer la oración, dar el zakat, alejarte de las cosas frívolas,
cumplir con tus promesas, con aquellas cosas que te confían, ¿sí? El creyente es aquella persona que los demás buscan encomendarle sus bienes y su sangre, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, a sus parientes. Él es el verdadero creyente, son aquellos que son humildes. Y vemos que la fe encierra la creencia, los modales, acciones externas e internas. Y vimos que hay tres tipos de creyentes. Los creyentes que son los que compiten por hacer el bien, que son aquellas personas que buscan hacer todo lo bueno, a lo recomendable, se alejan de lo malo y de lo que no es recomendable. Los segundos son los medios de que con hacer las cosas que son obligatorias tienen suficiente, se alejen de las prohibiciones. Y el tercero son aquellos que cumplen con las obligaciones, ¿sí? Son los injustos consigo mismo, pero también hacen algunas prohibiciones. Y ojo, aquí no incluye a la incredulidad, porque quien comete la incredulidad pues ya sale de la fe. Vimos, por último, que la fe se relaciona con una acción de que Alá en el Corán puede que describa a la fe, pero añadiendo al lado, recordando algo al lado, una acción. ¿Para qué? Para que no se piense y no se defina la fe solamente como algo de dentro, sino que la fe también es algo de fuera, es algo interno y externo. Y Alá en el Corán da muchos ejemplos, dice, Inna ladina amanu, que creen, y que obran. Y también dicen, amanu, y dice que creen, y aparte temen, ¿sí? Relacionar la fe con la piedad o con otras cosas para que no se tome solamente la fe como algo interno. Decir, ok, ya yo lo tengo en el corazón y con eso basta. Y nos quedamos en el hadith que vamos a explicar después, que el profeta sallallahu alaihi wasallam, que tres asuntos que se encuentren en alguien, encontrar la dulzura de la fe, que Allah y su mensajero sean más amados que cualquier otra cosa, amar a una persona que no la haga sino por Allah y detestar regresar a su religión, como es ser detestado, detesta ser arrojado al fuego. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie de aquello que escuchamos. Oh Allah, haz que nuestra fe suba, que nuestra fe se fortalezca, que nuestra fe se afirme, que nos alejemos de aquellas cosas que puedan disminuir nuestra fe. Allah, haz que nos alejemos de aquellas personas que nos inviten a disminuir nuestra fe. Danos certeza, te pedimos que nos des certeza, te pedimos que nos des la sabiduría para saber escoger en aquellas cosas que son buenas para nosotros, en alejarnos de aquellas cosas que son malas para nosotros y que alimentes nuestra fe, nuestros corazones con las cosas buenas, que veamos solamente lo bueno, que escuchemos solamente lo bueno, que vayamos solamente hacia el bien, pues ciertamente tú eres el misericordioso, el compasivo. Oh Allah, bendice a nuestros hermanos, nuestras hermanas que están aquí por tu causa, que no escuchan esto sino para aumentar su fe. Ciertamente tú eres el bondadoso, el compasivo. Y pues, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas. Muchas gracias por estar otra vez aquí conmigo. Nos vemos el próximo martes, inshallah. Y que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, con su familia y seguidores hasta el día final. Cualquier pregunta, pues espero que sea por otra vez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.